Bueno chicos, ahora vamos a hacer un segundo problema de impulsión. Este problema no está en la cartilla, está sacado de un libro, ¿sí? Del Serway. Es un problema que tiene una forma típica de parcial que le dan una gráfica de fuerza versus tiempo, en la que le piden calcular la impulsión neta, la fuerza media, velocidad final, etc. El enunciado completo va a estar en el PDF, le voy a hacer captura del libro y lo voy a subir ahí con el enunciado y obviamente la resolución. ¿Sí? Pero ahora, para no perder tanto tiempo, directamente escribí los datos y lo voy a explicar en el video en qué consiste este problema. Me dan una partícula que tiene una masa de 2,50 kilogramos, ¿sí? Y sobre ella actúa una fuerza neta, ¿sí? Que en la dirección del eje o X positivo. La magnitud o módulo de esa fuerza neta en función del tiempo varía según esta gráfica de acá que me forma un trapezoide, ¿sí? Me piden que calculen la impulsión neta en el intervalo de tiempo que va de 0 a 5 segundos. El apartado B se lo voy a dejar para ustedes, ¿sí? El apartado C, que sí lo voy a hacer yo, me pide la velocidad final a los 5 segundos, si es que la velocidad inicial es negativa y de 2 metros por segundo en la dirección X. Y que calcule finalmente la fuerza media, ¿sí? En el intervalo de tiempo delta de t de 5,0 segundos, que va desde acá hasta acá. Bueno, planteemos rápidamente la solución. Es un problema muy sencillo, ¿sí? Para que sepan cómo trabajar con las gráficas cuando le den algo así. Bien, primero vamos a hacer una representación esquemática de la situación. No nos vamos a complicar mucho. Vamos a tener una superficie horizontal, ¿sí? Una masa que le voy a denotar como una masa puntual, es decir, como una partícula, una masa m de 2,50 kilogramos. ¿Sí? En este caso voy a fijar mi sistema de eje de manera adecuada, ¿sí? Como yo quiera. No me lo especifica, el problema es que tengo libertad. Yo voy a elegir la orientación usual, ¿sí? El sistema de referencia siempre anclado en la superficie, nunca en el cuerpo que está en estudio. Y yo sé que en este caso, cuando yo resuelvo el apartado C, la velocidad inicial es de menos 2 metros por segundo versus I. Entonces ya la puedo ir dibujando el vector velocidad inicial. Sé que va a ser un vector negativo hacia la izquierda, con módulo de 2 metros por segundo, ¿sí? Bien. Y la fuerza media, ¿sí? Que me aclaran que, perdón, no la fuerza media, la fuerza neta, que actúa en la dirección del eje o X, vamos a suponer que actúa en la dirección positiva. No me lo aclara el problema, pero yo voy a suponer que es en la dirección positiva. ¿Sí? Esto en todo caso sería una pregunta de enunciado. ¿Sí? Si me aclara que actúa en la dirección del eje X. Aunque muchas veces en los libros estos que están traducidos en México, cuando hablan de la dirección del eje X, cuando hablan dirección ya unifican el término con sentido. Entonces generalmente cuando usted en un libro, vaya a un libro de texto y le hable de dirección, le está hablando de sentido. Entonces si me dicen en la dirección del eje o X, el libro está refiriendo en realidad al sentido del eje o X positivo. Entonces yo sé que es así. Estamos en un temita ahí con la convención. Acá nosotros en Argentina diferenciamos dirección y sentido, no es lo mismo. Dirección es la línea del vector y sentido es donde apunta el vector. Ellos cuando hablan de dirección hablan del sentido también, ¿sí? Entonces si le dicen dirección al eje o X, le están diciendo en el sentido del eje o X. En un parcial de la facultad no le van a decir dirección, van a decir bien especificado en la dirección del eje X, sentido negativo o sentido positivo, cosas así. Bueno, ya tenemos nuestro esquemita, la partícula, la fuerza neta que actúa sobre ella, la velocidad inicial, que en este caso es negativo, que voy a resolver el apartado C. Y me piden calcular la impulsión neta en 5 segundos, bueno, la velocidad final y la fuerza media. Vamos por parte, lo hacemos rapidito, así no se hace largo el video. ¿Sí? Veamos, el J neto, chicos, vector lo tengo que sacar en 5 segundos. Yo sé, a ustedes se los expliqué esto, ¿sí? Yo les dije que en componentes, ¿sí? El J neto en X se calcula como el área bajo la curva que le dan de fuerza versus tiempo, ¿sí? En este caso el área, chicos, sería todo esto así. Porque son de 0 a 5 segundos. Si me hubiesen dicho de 0 a 3, entonces el área era solo, voy a usar esto así, este trapecio de ahí cortaba acá en la lapicera. Si me decía de 0 a 2 segundos, entonces era solo el triangulito rectángulo este de acá.
Si me decían entre 2 y 3 segundos, era solo el rectángulo ese que está entre mis dedos. ¿Sí? Siempre tienen que identificar el intervalo en el cual le piden. Acá me piden el J neto en el intervalo delta de t de 5 segundos. Entonces de acá hasta acá, entonces el área encerrada es todo eso. Entonces yo sé que el J neto en X, chicos, será esa área, que la van a calcular utilizando la fórmula del trapecio, que ya saben cómo es base mayor más base menor por la altura sobre 2. La base mayor la vamos a decir esta, que es 5. Es 5 segundos. Vamos a poner así, entre paréntesis, para que no se confunda con la unidad. ¿Sí? Esto es segundo. 5 segundos la base mayor. La base menor es esto de acá arriba, que es de 2 a 3, o sea, es una unidad. Esa es la longitud de la base menor. O lo que es lo mismo, hacen 3 menos 2 es 1, y esa es la base menor, que es 1 segundo. ¿Sí? Y ahora multiplican por la altura. La altura es esto de acá. Ustedes disculpen, yo no lo copio el valor de la altura, pero es 4 newton. ¿Sí? Es que lo escribo ahora rapidito. Esto es un dato, ya lo voy a subir al enunciado completo. 4. Entonces la altura, chicos, de este trapecio es 4 newton sobre 2. Entonces a partir de ahí viene un calculito muy sencillo. 5 más 1 es 6, por 4 es 24, dividido en 2 son 12 newton segundo. Esa es la componente en X. Vamos a poner escalares. ¿Sí? Es la componente escalar del vector. Si lo quiero expresar en forma vectorial, ya saben que el J neto, chicos, es de la forma J neto en X versor Y, lo que es lo mismo que el área versor Y. Todo esto estaba en la teoría, ¿sí? Y ya lo tenemos calculado, que es 12 newton segundo versor Y. ¿Cómo sé que versor Y? Porque la fuerza neta está actuando en la dirección X, entonces el J neto también tiene que actuar en la dirección de la fuerza neta, que es el X. Lo vimos eso en el apartado anterior. Bien, ya tenemos el J neto entonces, chicos, en forma vectorial escrito incluso. Bien, hagamos el apartado C. El apartado C, que me pide calcular la velocidad final a los 5 segundos, no es más que otra vez una aplicación del teorema de impulsión-momento. Yo sé que el J neto en ese intervalo de tiempo de 5 segundos, que ya lo hemos calculado en el apartado anterior, es igual al delta de P. El delta de P lo mismo que hablar de la masa por la velocidad final, que es la velocidad, disculpen, a los 5 segundos, menos la masa por la velocidad inicial, que me la daba el problema. Entonces, despejamos de acá la velocidad de 5 segundos. Para ello, paso esto de acá sumando para aquí y me queda J neto más la masa por la velocidad inicial. Y paso dividiendo la masa para el primer miembro, entonces quedará sobre la masa. Entonces ya es cuestión simplemente de reemplazar. Cuidado acá con los signos. El J neto ya lo tengo calculado en el apartado anterior. Era 12 newton segundo versor Y más la masa que me la daba el problema, ¿sí? Era de 2,50 kilogramos. La velocidad inicial la voy a anotar acá, ¿sí? En este apartado C era de menos 2,0 metros sobre segundo versor Y. Entonces acá tiene que ir tal cual, con el signo incluido. Menos 2,0 metros sobre segundo versor Y. Todo esto dividido en la masa, que es, la voy a escribir ya directamente con su valor, que es 2,50 kilogramos. Entonces, chicos, el vector velocidad final a los 5 segundos, después de haber comenzado a actuar esa fuerza neta, va a ser, esto es 12 newton segundo versor Y, esto es por 2, esto es entonces menos 5, esto quedará 7, la resta de arriba quedará 7 bien 2,50. Lo hagamos el calculito rápido. El resultado, chicos, es 2,8 metros por segundo. Sí, positivo. O sea que fíjense que lo que ocurrió,
La partícula inicialmente se movió con una velocidad inicial negativa. Esto quiere decir que iba hacia la izquierda. Hagamos que si quieren un esquemita de la situación. La partícula, chicos, recuerden la elección de ejes que nosotros habíamos hecho, ¿sí? La seguimos respetando. Y X así, este es mi sistema S. La partícula inicialmente se estaba moviendo con una velocidad inicial negativa, hacia la izquierda, quiere decir, para mi elección de eje. Esta era su velocidad inicial. Pero ahí comenzó a actuar una fuerza neta que era positiva, ¿sí? Hacia la derecha, variable en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió, chicos? Esta masa se movía inicialmente hacia acá, pero como la fuerza neta estaba actuando hacia la derecha, en algún instante se detuvo, ¿sí? Como la fuerza neta siguió actuando hacia la derecha, con magnitud variable en el tiempo, ¿sí? Varía según este gráfico que está indicado acá, fíjense que es fuerza versus tiempo. Una vez se detuvo, como la fuerza neta sigue actuando hacia la derecha, entonces esta partícula comenzó a acelerar ahora hacia la derecha, ¿sí? Hasta que en 5 segundos ya está moviéndose en dirección positiva, lo vamos a enfatizar el signo menos, y con rapidez de 2,8 metros por segundo, ¿sí? Eso es lo que ocurrió físicamente en este problema. El último apartado, chicos, que pide calcular la fuerza media. Bueno, ustedes ya saben que la fuerza media por definición no es otra cosa que el J neto dividido en el delta de T. El J neto ya lo tenemos calculado, eran los 12 newton segundo versus I. El delta de T ya sabemos que son los 5,0 segundos. Fíjense que los segundos se van a ir con los segundos, va a quedar en newton, ¿sí? 12 dividido en 5. Ya saben ustedes, ¿sí? Lo van a escribir al resultado acá con la forma vectorial. Tiene que ser 12 dividido en 5 es 2,4, ¿no? 2,4 newton versus I. Esa es la fuerza media, chicos, aplicada durante ese intervalo de tiempo de 5 segundos. ¿Qué es la fuerza media? ¿Qué representa? Es la fuerza constante en el tiempo que en un intervalo de 5 segundos produce exactamente el mismo cambio en la cantidad de movimiento que esta fuerza variable aquí. Repito una vez más. Es la fuerza que, constante en el tiempo, ¿sí? La fuerza media, produce el mismo cambio en el estado de movimiento que esta fuerza variable de acuerdo a esta gráfica de acá, ¿sí? Bueno, con eso, chicos, entonces ya está terminado este problema también. Por favor, cualquier duda que tengan, por más mínima que sea, me avisan, me escriben y la vamos solventando, ¿sí?